Adelante, adelante, pasen, pasen. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos iniciando la clase de diseño integral del imán de tu visión. Esto es Magnética VIP con Fabiana Fabel y lo que vamos a estar viendo dentro de esta maravillosa masterclass es el diseño integral de la visión, donde vamos a estar haciendo esta descripción y construcción, por supuesto, de lo que son nuestras aspiraciones mentales, emocionales, materiales y por supuesto espirituales para futuro, y también la parte de la primera elaboración de ese plan de pasos iniciales para comenzar a concretarlo, basado en nuestros gustos, placeres, autenticidad. Entonces, para que podamos sentirnos plenos y entusiasmados cumpliendo y atrayendo esos deseos y esos sueños, como si estuviéramos ubicados en el campo electromagnético de un imán. El contenido que vamos a estar desarrollando dentro de esta mini clase, en principio, cómo prepararnos para poder optimizar el aprendizaje, es decir, sacarle el mayor provecho a este tiempo que van a estar invirtiendo en ver esta clase. Vamos a recordar lo que es la importancia de hacer este diseño de visión, de proyectos, de deseos. Vamos a ver las dos clases de creador que podemos llegar a hacer. Vamos a recordar cuál es el contenido de la hoja de ejercicios y les voy a dar ciertas recomendaciones a la hora de completarla. Y por supuesto los recursos complementarios disponibles que van a tener para enriquecer todo este aprendizaje en este bloque tan importante que es el bloque número 2 de la primera etapa de magnética, en donde seguimos tratando y construyendo todo esto que tiene que ver con el enfoque y la claridad de una mente brillante, una mente de logros seriales, ¿sí? Para ubicarnos un poquito en tiempo y forma, estamos justo a la mitad de este superbloque. Ya pasamos por la etapa cero, que era la bienvenida, la presentación, el diagnóstico, en dónde estamos parados para ver hacia dónde vamos. Ya pasamos por la parte de la apertura en el módulo número 1, en donde le hacíamos espacio a este entrenamiento en nuestra vida. Establecíamos con mayor peso ese compromiso y esa responsabilidad para con este training. Y ahora estamos en la verdad de la milanesa, es decir, ¿qué es lo que quiero yo realmente para mi futuro? ¿Qué es lo que quiero construir? Acá vamos a estar hablando y trabajando codo a codo con lo que tiene que ver con el diseño del imán de la visión. Más adelante vamos a continuar con rituales de alta vibración en el bloque número 3. Y por último, para cerrar esta etapa tan importante que es la de la base de la construcción de nuestros sueños, nuestros deseos, dándole a la mente esa dirección, ese enfoque hacia dónde queremos que nos lleve, vamos a estar trabajando en el bloque número 4 con el desbloqueo de ese genio interior. Así que sin más, vamos para adelante. ¿Cómo nos preparamos para el aprendizaje? Es decir, para sacarle el mayor provecho y optimizar este tiempo que estamos invirtiendo en ver esta masterclass. En principio, lo que yo les recomiendo es silenciar los dispositivos, es decir, si estaba escuchando la radio o si tengo el teléfono cerca, sí, es probable que gente me empiece a llamar, a mandar mensajes, entonces silencio los dispositivos, doy aviso de que voy a entrar a concentrarme en determinada actividad. Si estoy en la computadora, por ejemplo, o también en el celu, lo recomendable es cerrar las ventanas adicionales. Es decir, si yo estaba haciendo otras cosas antes de ponerme a ver esta clase, es importante que podamos cerrar redes sociales y otras ventanas que hemos estado ocupando, salvo que sea lo que tiene que ver con esto, es decir, mi anotador, mi virome o el documento en el que yo voy tomando notas complementarias, o bien si ustedes quieren tener a mano para ir volcando determinados comentarios, pueden tener abierta también la hoja de creación. Pero el resto de las ventanas que no tienen que ver directamente eh, con estos preparativos, con este aprendizaje, sería conveniente cerrarlos para poder enfocar
la energía no solo a nivel mental, sino también a nivel energético, sideral y cuántico. Anotar pendientes urgentes, es decir, si hay algo que esté ahí molestando un poquito o algo que haya que hacer, que sea urgente o que sea muy importante, vamos a anotarlo, ¿sí? Vamos a hacer un stop en la grabación, un momentito, y anotamos eso que nos está incomodando para poder hacerlo después con el enfoque correspondiente y que mientras eso no intervenga en la optimización de este tiempo que estamos invirtiendo acá. Y por último, lo más importante de todo, esto de liberar la mente del comecoco. ¿Qué es el comecoco? Son esos pensamientos siniestros, ¿sí? Que me pueden llegar a estar molestando, que por ahí puede tener que ver con estos pendientes, algo que yo tenga que hacer, algo que me incomode, si estoy cansado, cansada, si algo que esté ahí dando vueltas en mi mente y que no me deja concentrarme de la mejor manera. En esta clase lo que vamos a hacer es tratar de liberar. ¿Y cómo vamos a liberar? Vamos a liberar con unos pequeños minutitos de relajación, de respiración profunda. Así que los voy a invitar a que en este momento puedan cerrar los ojos para empezar a conectar con el momento presente, con la respiración, con tomar conciencia de mi cuerpo, este envase que me sostiene, que me permite vivir estas experiencias sensoriales tan lindas. Voy a palpar mis dedos entre sí, mis manos, toco mis manos, me toco la cara. Sigo respirando con tranquilidad, cada vez un poco más profundo, inhalar, retener un ratito y exhalar lentamente. Y volver a inhalar. Y simplemente acompaño esta relajación. No demando nada de mí en este momento, ni de mí ni del exterior. Solamente acompaño y observo. Y respiro cada vez con mayor tranquilidad, sabiendo que nadie, y tampoco el afuera, demandan algo de mí en este momento. Simplemente me dejan ser, me dejan estar en esta calma, en esta paz. Y esos pensamientos que empiezan a pasar, simplemente los dejo correr, los observo, les doy las gracias y los dejo ir. Sigo respirando. Agradezco la asistencia de la divinidad, de la poderosa energía vibratoria positiva que me asiste en este momento para propiciar el aprendizaje. Y me doy gracias por estar presente en estos segundos y volver a mí. Gracias, energía divina. Gracias. Y lentamente, cuando estamos preparados, volvemos a abrir los ojos, a conectar con la pantalla, con la clase. Notamos cómo estamos a comparación de unos minutos previos antes de hacer la respiración.
y podemos nuevamente comenzar. ¿Cuáles son esos beneficios de crear nuestro futuro a conciencia, es decir, adrede, a propósito? ¿Para qué nos conviene diseñar esa visión? ¿Qué es diseñar la visión? Es simplemente definir qué es lo que yo quiero vivir a futuro, qué es lo que quiero ser, hacer, tener y de qué manera. Yo soy una fanática de esta definición que juega un poco con lo que es la ley de la atracción, de causa y efecto, ¿sí? De que somos, hacemos y tenemos todo eso que de manera, ya sea consciente o inconsciente, estamos eligiendo a cada segundo de nuestra existencia. Y lo más importante acá es que, a ver, nos conviene elegir a conciencia, es decir, a propósito. ¿Por qué? Porque independientemente de que yo elija o no, las cosas van a ocurrir. Pero si yo elijo, si yo decido qué es lo que quiero y cómo quiero que eso se vaya dando, ¿sí? Sin hacer hincapié en definir cómo, pero sí elegantemente tener una idea más o menos para explicarla al universo y decir, a mí me gustaría trabajar de lo que a mí me gusta hacer y que vos me recompenses por hacerlo, ¿sí? Independientemente de que elijamos o no, las cosas van a pasar. Pero si nosotros elegimos, tenemos más probabilidades de vivir a la manera en que nosotros queremos y no a la manera en que nos toca. Entonces, nos conviene elegir a conciencia para poder llevar, ¿sí?, el peso de la balanza hacia donde a mí me gustase que fuera, eligiendo la forma en que a mí me gustaría vivir, la forma en que me gustaría trabajar, la clase de personas con las que me gustaría conectarme, la clase de clientes que quiero tener, ¿sí? Y no simplemente dejar que la vida me vaya dando lo que queda de rebote por las otras personas que ya eligieron. Entonces, hay algo que me gustaría que tengamos en cuenta acá. Decía, bueno, somos co-creadores. Si tomamos en cuenta esto de la ley de la atracción, nosotros creamos nuestra vida, nuestras experiencias, en conjunto con el universo, entorno o esa energía superior que nos rodea. Es decir, somos parte de ese todo e intervenimos en ese todo. Es decir, un movimiento que yo hago dentro de ese sistema impacta dentro del sistema y por ende me trae también una respuesta. Entonces, si nosotros somos co-creadores, podemos co-crear de dos maneras diferentes. En realidad hasta tres, pero vamos a describir en principio las dos que yo considero más relevantes. Yo digo que podemos ser creadores pasivos o podemos ser creadores activos dentro de este sistema. ¿Y cuál es la diferencia? El creador pasivo es el que está ahí, permanece en lo que todos ya conocemos, por lo menos las personas que estamos dentro de este curso, por lo general ya hemos visto estos temas, permanecemos en lo que es la zona de confort, en la zona de comodidad. Esto es decir, esto es lo habitual para mí, lo que yo conozco, lo que yo sé, lo que ya me sale, que a veces no es lo que me gusta, pero sí es lo que me resulta más práctico en este momento, porque no me demanda energía extra para que yo tenga que aprender o tenga que animarme a salir de ese lugar en el que ya todo está bajo control. El creador pasivo, por otra parte, es como que recibe lo que viene de la vida, ¿sí? Y con eso se queda. A veces quizás lo rechace, pero no es que hace mucho por modificarlo. Y por lo general, o se queja, ¿sí?, de lo que tiene, pero no hace nada para cambiarlo, o se conforma con eso que tiene, aunque le moleste o no le guste, o quizás en el ría, ¿sí?, vive en el me gustaría, podría, algún día sería, ¿sí?, pero
simplemente desde el diálogo y ahí se queda. Ese es el creador pasivo, es como que decir, el que recibe lo que viene, con eso se queda, se conforma y no hace quizás nada para modificarlo. Por distintas razones, puede que no quiera, puede que crea que no pueda, no se considera capaz de elegir una realidad diferente, etc. Y por otra parte tenemos lo que es el creador activo. El co-creador activo es el que suele animarse a salir un poquito de la zona de expansión, como es el caso de las personas que hacemos esta clase de entrenamiento. Si una persona que no se anima a ir a la zona de expansión no podría llegar a un entrenamiento como lo es magnética. Entonces, el creador activo es el que opera en esta zona de expansión. Puede que por parte se quede en la zona de confort, pero siempre busca la manera de expandirse, de aprender más, de salir de lo cómodo y lo habitual, de buscar la manera de lograr imposibles, porque es un creador, una persona que decide lo que quiere, que se hace preguntas, que se cuestiona, que dice, ¿esto es lo que yo quiero? Y si no es así, ¿qué es lo que yo quiero en lugar de eso? ¿Cómo me gustaría que fuera mi vida? Las personas con las que me relaciono. ¿Cómo me gustaría que fuera mi trabajo? ¿Cómo me gustaría que fuera mi relación con el dinero? ¿Cuáles son esas experiencias que quiero vivir? Se pregunta constantemente qué es lo que quiere, lo diseña, se cuestiona cuando no está de acuerdo con algo o cuando analiza las cosas y dice, esto lo quiero así, esto quizás podría ser diferente. Y una vez que decidió qué es lo que quiere, se lo construye. No espera que la vida simplemente se ocupe de traerle lo que quizás le gustaría, sino que busca la manera de conspirar junto con el universo para que esos milagros y esas cosas, acciones y experiencias que quiere se manifiesten. Después está, sí, que no figura acá, pero que también puede pasar el irse del otro lado, decir, bueno, el creador frenético es el que está empujando y demandando constantemente, y es como que ya se pasa del otro lado, ¿sí? Todo lo contrario al pasivo. La idea es que podamos regular y mantenernos la mayor parte del tiempo lo que es el creador activo, lo cual no significa que este creador va a tener que estar constantemente haciendo y demandando, sino que nos encargamos de hacer esta cosa quizás como un poco más femenina, más de integración y no tanto de acción. Sí acciones inspiradas, sí acciones escalonadas, pero primero esta parte de descripción, de usar mucho la intuición, de co-crear, como venimos diciendo, con el universo, pero de manera armónica. Lo importante acá es definir, bueno, qué clase de creador quiero ser y hacer uso de esa posibilidad, porque como decíamos al principio, nos conviene elegir lo que queremos vivir a conciencia, porque si no, de todas maneras el tiempo va a pasar y las cosas van a ocurrir y nosotros vamos, en vez de ser partícipes protagonistas, nos convertimos en víctimas o títeres de las circunstancias. Ahora, la pregunta para entrar un poco más en tema de posibilidades es cómo fue que este desierto del Mojave, ¿sí? En lo que es la zona de Nevada, se transformó en esto que van a ver en la imagen de la derecha y que es la ciudad de Las Vegas. ¿Cómo fue que un desierto, una comuna pequeña que no tenía mayores posibilidades, se convirtió en una cosa tan gigantesca y que genera millones de dólares al año en todas las unidades de negocio y posibilidades que presenta, ¿sí? Con el mundo del espectáculo, del entretenimiento y de la diversión? Es decir, donde no hay nada, se puede crear un todo magnífico que después crece prácticamente solo. Y algo particular que tiene la ciudad de Las Vegas es que cuando, por ejemplo, hay un hotel que tiene que ser renovado, no es que sacan las cosas y bueno, y ver a ver de qué manera se lo puede reformar,
simplemente hacen una demolición total del edificio y lo vuelven a construir, ¿sí? Entonces, ¿qué sensaciones y emociones te genera ver esto y pensar que cuando van a construir un nuevo hotel simplemente destruyen el viejo y construyen el nuevo súper actualizado ahí en el mismo lugar? ¿Cómo fue que un desierto se transformó en esto? Con una idea que empezó en la cabeza de alguien. Y una idea que fue seguida de una planificación. ¿Ustedes creen que esto se podría haber logrado sin un plan, sin seguir una línea de tarea, de trabajo? ¿Sí? Quizás sí, pero hubiera llevado muchísimo más tiempo. Entonces, cada uno de los detalles dentro de este lugar y de cualquier cosa que existe en nuestro planeta que nosotros podemos ver, primero apareció en la cabeza de una persona en forma de una idea. El tema es que no todas las ideas que aparecen en la cabeza de las personas se terminan transformando en una realidad, porque hay como un pequeño detalle en el medio que tiene que ocurrir para que la segunda creación suceda. ¿Y qué es esto de la segunda creación? Si leyeron Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey, hay en una parte en donde él explica que la primera creación se da en el pensamiento, es decir, todo parte de una idea. Yo me imagino algo y la segunda creación es la parte de la manifestación física, es la que se da en el plano material. El tema es que la segunda, como les decía, no siempre ocurre. Para que ¿sí?, se pueda dar esta creación del plano material, pueda ocurrir realmente en lo físico, en lo palpable y en armonía, lo que tenemos que hacer nosotros es intervenir en un plano intermedio, es decir, entre el pensamiento y lo material. Hay que trabajar ahí para traccionar y poder transformar ese pensamiento en un plan que me permita proyectarlo hacia el plano material. Entonces, lo que vamos a hacer es la definición, la descripción y la integración gráfica y también escrita de lo que nosotros queremos vivir, concretar y o experimentar. Para que eso que yo pienso, ¿sí?, que eso que está dando vueltas en mi mente, que puede llegar a ser muy lindo, pero que si no lo bajo a la tierra nunca se va a transformar en una realidad, o si se transforma me puede llegar a tomar mucho tiempo, o bien no ser lo más óptimo posible. Lo ideal es hacer este trabajito de diseño y definición para después poder integrar. Entonces nosotros ahí vamos a empezar a transformar ese pensamiento en una realidad visible y material. La bomba acá es que, sumado a esto de que las cosas, independientemente de que yo elija consciente o inconscientemente, van a pasar, nos conviene elegir a conciencia. El otro detalle es que el cerebro, o más bien dicho la mente, operan solos. Son máquinas que están diseñadas para trabajar en pos de la supervivencia, el placer y el ahorro de energía de la especie, ¿sí? ¿Y qué pasa? Si no le damos indicaciones específicas y una dirección, de decir, para acá quiero que vayas, va a ser lo que considere más apropiado, más saludable y más ecológico para nuestra supervivencia. Entonces, si es una máquina que está trabajando 24/7 solita, haciendo lo que le parece que es lo mejor, ¿cómo no vamos a aprovechar para que esa máquina opere a nuestro favor, a favor del diseño de nuestra visión o de lo que nosotros queremos experimentar? Entonces, para que esa función automática opere a favor de nuestros sueños, nuestros proyectos,
nuestros anhelos, ideas, lo vamos a poner a trabajar tipo GPS. ¿Y cómo es eso? Bueno, el GPS, ¿qué pasa si nosotros queremos ir a un lugar determinado? Entramos en la aplicación del Google Maps, por lo general en el celular, y escribimos en la casillita de destino el lugar hacia donde queremos ir. Lo elegimos, ponemos desde dónde queremos ir hasta ahí, es decir, activamos la ubicación, y nos muestra opciones de cómo llegar, nos muestra rutas, nos dice cuál es la ruta más directa, nos dice cuál es la mejor manera de llegar, ¿sí? Porque nosotros desde donde estamos, quizás en nuestra casa, es decir, bueno, quiero llegar hasta tal negocio o hasta tal hotel o hasta cierta ciudad, puede que yo vea desde acá que la ruta está despejada, pero no veo lo que pasa más adelante. Entonces es como que el GPS estuviese mirando desde arriba y dice, te conviene ir por acá. Entonces, una vez que definimos el destino, el GPS nos muestra la ruta más apropiada y nosotros simplemente apretamos el botón de iniciar recorrido. ¿Qué pasa? El GPS se encarga de guiarnos hasta ahí. Esto es a manera práctica, sí, si lo estamos usando a la hora de viajar o de ir hasta un negocio, de buscar algún lugar que no conocemos, etc. Entonces, lo que vamos a hacer para que esta función automática del cerebro opere a favor de nuestros deseos es indicarle, así como cuando le indicamos al GPS el destino, le vamos a indicar a nuestro cerebro, a nuestra mente, cuál es ese lugar al cual nosotros quisiéramos llegar. Y lo vamos a hacer de manera integral. A través de la hoja de creación vamos a ir haciendo un trabajo que tiene cierta lógica de orden, pero como siempre les digo, ustedes lo pueden ir haciendo, quizás responder la pregunta 20 y después volver a la pregunta número 1 o número 2, eso como a ustedes les vaya saliendo, pero por lo general la onda viene más o menos así. Primero vamos a empezar con palabras sueltas como para ir ablandando, ¿sí? Los dedos, la imaginación, la creatividad, el permitirnos soñar, ¿sí? Y vamos a empezar una lista con cosas que quiero tener. Cosas físicas o digitales, palpables o no tanto que yo quiero tener, ¿sí? Lo que se te ocurra, lo que te guste. No sabes lo que querés, bueno, puedes empezar por lo que no querés y después escribir lo contrario. Pero la idea con esto es cosas sueltas, es decir, quiero sí auto, casa, perfume, X ropa, y aclaremos, si es ropa, sí, bueno, qué zapatos, qué sandalias, qué moñito, qué vestido, ¿sí? Tenemos para ir dando enter, enter, enter y escribir todo lo que en ese lugar se nos canta. Después vamos a pasar a la parte de experiencias, es decir, lo que yo quiero hacer en mi vida. ¿Qué cosas me gustaría experimentar, aprender, viajar? ¿Sí? Y si digo viajar, bueno, ¿viajar a dónde? ¿Con qué frecuencia? ¿Sí? Empezar a jugar con todo esto de, bueno, ¿de qué manera yo quiero vivir? Vamos a hacer ahí como un breve descansito para después pasar a la parte de lo que quiero ser. ¿Sí? Y está a lo último porque a veces es como que toma como un poco más de preguntas, de maduración, es decir, ¿qué quiero ser o quién quiero ser? ¿Sí? Y dejemos fluir la virome o el teclado hacia lo que empiece a salir en esa respuesta. Acá no es necesario que uno sea ya tan diplomático en el sentido de 1, 2 o 3, sino más bien de una descripción de cómo a mí me gustaría ser, qué características quiero tener, qué valores, ¿sí? Si es que sale de esa manera, y si no, lo que salga en esta parte de las preguntas va a ser lo perfecto para ese momento y va a estar bien. Después viene la parte de día ideal. Y esto es porque los amo profundamente
Este ejercicio a veces puede ser divino y a veces puede ser una masacre, pero la idea es que puedan describir con unas preguntas guía que yo les voy dando si quieren usarlas y si no, pueden hacerlo de la manera que a ustedes les resulte más práctico. Es hacer la descripción de ese día ideal. Y por ahí pasa que, pero mis días no son todos los días iguales. Podemos describir todos los días que querramos. Yo lo que recomiendo es empezar por uno, el más típico, de cómo a mí me gustaría que sea realmente. Si eso coincide con lo que ya es ahora, pues buenísimo. Ahora, si todavía no coincide, yo lo que pido no es que me describan de qué manera están viviendo hoy, sino que describan cuál es esa realidad ideal que a ustedes les gustaría vivir. Porque, por ejemplo, si al día de hoy se están levantando a las 9 de la mañana y lo que ustedes quieren es levantarse a las 7 de la mañana, no me van a poner me levanto a las 9, que es lo que pasa ahora. Me van a poner lo que quieren que pase a futuro, independientemente de lo crean posible o no. Me levanto a las 7 de la mañana, ¿sí? Lo redacto en tiempo presente, como si yo ya lo estuviera viviendo. Desayuno con jugos naturales y una alimentación súper saludable a base de tal y tal cosa, ¿sí? Lo más descriptivo y sensorial posible que lo podamos hacer. ¿Sí? ¿Qué hago con los clientes? ¿Con quién converso? ¿Cuáles son mis tareas laborales? ¿A qué hora me voy a dormir? Lo ideal, de lo que a mí me gustaría que fuese. Y a ver, va a haber cosas que quizás todavía no van a ser posibles en lo inmediato, pero va a haber otras que yo puedo empezar a simular. Acá puedo hacer como una base de acting, ¿sí? Y si digo, bueno, yo me levanto y me voy en mi auto o tengo un chofer que me pasa a buscar a tal hora para llevarme a la presentación, sí, quizás al día de hoy yo no tengo un chofer, eh, por X motivo, puede ser porque todavía no puedo pagarle un sueldo a una persona que me pasa a buscar todos los días, pero yo podría empezar a simular y decir de vez en cuando llamo un remis. Entonces tengo un chofer que me pasa a buscar a tal hora y me espera en un lugar para que yo haga un trámite y me llevas a otro para que yo haga otro trámite y jugando con esto a hacer la base del acting. ¿Sí? Y después va a haber muchas otras cosas que podemos empezar con cuestiones intermedias, que podemos empezar sin tener que invertir dinero o mucha energía. Entonces, una vez que tengamos esa descripción, vamos a empezar a practicar con algunos pequeños detalles para ir convirtiendo de a poquito, desde el ahora, mi día actual en lo que sería mi día ideal. Después de esa tarea vamos a tener la de personajes que me inspiran. Elegir 2 o 3, 5, cuáles son esas personas que yo admiro y por qué. ¿Sí? Hay algunas preguntas para hacer descripciones, pero lo más importante es que si hay cosas que ellos ya lograron que a mí me gustaría lograr, podemos empezar a imitar y buscar un poco más de la vida de esa persona y decir, bueno, ¿cómo logró esto que yo quiero lograr a futuro? Esta persona ya lo consiguió. ¿Cómo empezó? ¿Qué tenía? ¿Qué no tenía? ¿Qué pensaba? ¿Cómo pensaba? ¿Cuáles eran sus valores? Entonces yo puedo empezar a imitar, así como imitando aprendí a caminar, aprendí a hablar, aprendí a escribir. De la misma manera puedo imitar el comportamiento de esas personas que yo admiro para lograr cosas similares con mi propio sello de autenticidad a lo que ellos lograron. Me solía pasar por ahí, o sea, si no tengo como un ejemplo específico a seguir de alguien real, me puedo inventar un personaje, ¿sí? O puedo elegir también un personaje de ficción. No necesariamente esa persona que yo estoy eligiendo de escribir tiene que ser real. Puede ser un personaje de una serie, una película, un dibujo animado, etc. Y después vamos a entrar en la parte de objetivos y sobre todo vamos a hablar de objetivos intermedios, porque quizás
no sé, si mi sueño es viajar por el mundo y conocer 5 continentes y 20 países, quizás eso no pueda ser inmediato, es decir, no se pueda lograr en un mes, pero lo que se podría lograr en el primer mes es describir el itinerario, decir qué presupuesto se necesita para cada viaje, etcétera, etcétera. Y vamos a ir particionando ese objetivo gigante en pasitos más chiquititos para ponernos un objetivo central que va a ser como un escalón intermedio hacia ese, para poder ir haciendo este proceso de asimilación e ir logrando pequeños pasitos nos va a dar esa confianza que nosotros necesitamos para seguir construyendo, creando y logrando, por supuesto, más. Y también van a tener una parte de planificación de acciones. La tabla es larga, simplemente es a modo ayuda. Ustedes pueden utilizar el método que mejor les funcione para comenzar a accionar, pero lo importante no es que ustedes tengan todo el paso a paso completo, sino que tengan el primero, porque entonces podemos arrancar o podemos continuar. Y una vez que damos los primeros pasos, los otros se van a ir revelando en el camino, ¿sí? Porque a veces estamos como que rompiéndonos la cabeza en la parte de la planificación y decir cuál es el ABC que tengo que lograr hasta ahí. Y sobre todo los últimos pasos quizás no los vamos a saber. Entonces, con que esté el primero, eso nos da pie para poder arrancar y después sobre la marcha vamos a seguir trabajando con él. Algo importante, esta hoja de creación del diseño de visión no es que reemplaza a las otras o elimina lo anterior. Simplemente que esto va a ser un complemento de otros planners que vamos a ir utilizando y otros diseños que vamos a ir haciendo, e incluso los que ya hicieron. Los que ya hicieron este módulo en ediciones anteriores, vayan y busquen sus registros de ediciones anteriores. Los que hicieron el workshop de fin de año tienen la parte de plan de deseos, donde hay una parte muy importante también de qué es lo que nosotros queremos lograr a futuro. Si alguien trabajó con Magical Planner en algún momento, también traiga sus Magical Planners. Todos los documentos y elementos que hemos utilizado en otros entrenamientos o en otros momentos de la vida para hacer diseño de visión, es importante que los traigan acá para usar de complemento y para ir contrastando esto que vamos a estar construyendo, porque esto no es que nace y muere acá y se termina, sino que es la base para la cual vamos a seguir trabajando y complementando y haciendo nuevos planes, tachando lo que ya se cumplió, mejorando procesos, etcétera, etcétera. Así que sobre todo si tienen taller de diseño de visión hecho o alguna otra edición de Magnética o el workshop de fin de año, ¿sí? Son partes importantes de lo que es planners y diseños que ya hemos ido creando con cosas que queríamos conseguir a futuro, así que acá las vamos a complementar. Recordemos para qué, cuáles eran esos beneficios de la planificación, y si ustedes quieren dar como una refrescada todavía más completa a este tema, pueden ir a la clase del workshop de fin de año, de lo que es la parte 2, la parte del plan de deseos, y pueden hacer un repaso de esa clase para complementar con esta y recordar todos estos beneficios, pero mientras hacemos un repaso rapidito. En principio, que es una base para analizar el rendimiento. Esto nos va a dar optimización, es decir, para que sea todo más productivo y más optimizado cuando nosotros tenemos planificado y vamos tomando nota de lo que va ocurriendo, al finalizar X periodo podemos analizar qué es lo que se logró, qué es lo que no, en cuánto tiempo, qué es lo que anduvo, qué es lo que no anduvo. ¿Sí? Tenemos una base concreta con evidencia para poder analizar. Y a partir de ahí tomar decisiones basadas en resultados concretos y no en suposiciones. ¿Sí?
Nos sirve como mapa de ruta, es decir, bueno, por acá más o menos voy a ir, y además como ese GPS cuántico o brújula sideral, en donde yo le digo, bueno, quiero ir hasta acá. Y a veces yo me armo un ABC, decir, bueno, voy a ir por este pueblo, este otro, y resulta que el GPS me muestra otro camino, me manda por otro lado. No hago ninguna de las acciones que me planifiqué, termino haciendo un montón de otras cosas y llego a ese lugar de una manera armoniosa, ¿sí? También es válido, pero justamente eso sucede porque hubo un trabajo de planificación previa, ¿sí? Enfoque y claridad, que hace que se active justamente este sistema de activación reticular, que es el que nos va avisando lo que considera importante en base a lo que nosotros le dijimos de hasta acá quiero que me llegues. Nos permite mejorar la gestión de los recursos en la implementación, porque ahí podemos saber, bueno, en qué etapa voy a invertir en tal cosa, cuándo me va a faltar tal otra, ¿sí? Cuándo voy a contratar a X profesional para determinada cuestión, ¿sí? Podemos ahorrarnos tiempo, dinero y, por supuesto, energía. Y por último, lo más boom en este caso, si ustedes se acuerdan, es esto de 30% más de efectividad. Un ejemplo clásico que suelo dar es que si yo planifico algo que me iba a tomar 4 días, si hago una buena planificación puede que lo termine y lo complete de manera armónica y optimizada en solo 3. Así que creo que más que beneficioso hacer esta planificación, y no solamente la planificación, sino todo el diseño de visión con la descripción de las cosas que quiero hacer, tener, ser, cuál va a ser mi día ideal, y después vamos a seguir trabajando en el bloque siguiente en todo esto que es la integración de lo que yo quiero vivir a futuro. Ahora, todo muy lindo, divino el diseño, la hoja, las preguntas, la clase, excelente. El tema es que mientras, antes o durante el trabajo de la hoja de creación, pueden empezar a aparecer los clásicos impostores siniestros, que son esas resistencias que se empiezan a oponer al momento de que yo quiero completar o me empiezo a dar ese permiso de jugar, de soñar, de imaginarme ese futuro ideal, independientemente de que yo lo considere posible en este momento o no. Y acá voy a nombrar simplemente algunos, puede que a ustedes le aparezcan varios más, pero como para que les suene si les ocurre algo de esto y no se dejen parar, no se dejen frenar por estos impostores, sino que sigan avanzando. Los trabajamos y seguimos avanzando. Y la típica, ¿sí? El principal es, eso es imposible de conseguir. Sí, en este momento puede que sea imposible, o de la manera en que yo viví, o de la manera que estoy pensando ahora, pero quizás en una realidad paralela sí es posible. ¿Cuántas cosas imposibles ya logré? Podría lograr esta también incluso si lo fuera. Otra que suele aparecer es, no voy a poner esto porque no lo voy a poder lograr. Entonces ya me estoy truncando de entrada, decir, no me voy a poner este objetivo, y convengamos que acá en la primera parte no nos estamos poniendo objetivos, simplemente estamos tirando en un papel o en una lista todo ese delirio estrafalario de cosas que a mí me gustaría lograr, ¿sí? Aunque parezcan en este momento una fantasía. Justamente aquí está ese permiso para poder soñar, para poder delirar y para poder decir cosas que en este momento parecen estupideces, pero que a la larga podemos empezar a conversar a ver si realmente quiero esto, puede ser real o no, y ver de qué manera se lo podría transformar. Otras, no puedo ser tan atrevido de querer eso, otras personas no tienen, o sería una locura que va a pensar mi familia si yo me animo a pedir esto o a querer esto. Interesante. Esto es un lujo que no me puedo permitir, ¿sí? Y a veces pensamos inmediatamente en el dinero, los medios físicos para conseguir eso. Y recordemos que el universo opera
en formas a veces muy misteriosas e inspiradas para traernos eso que nosotros queremos. Y bueno, por ahí si quedan algunas dudas, podemos ir a dar una repasada, una lectura a la magia de crear. Puede llegar a pasar esto de, para llegar a esto primero tengo que lograr aquello, como un condicionamiento. Y en algunos casos puede llegar a ser verídico, pero eso no nos impide ponerlo ahí y soñarlo, ¿sí? No significa que lo otro tenga que estar o no. Simplemente acá nos damos permiso de poner eso ahí. No sé cómo podría ser para lograr ese objetivo, ¿sí? No, caemos en la trampa de enfocarnos en el cómo. Cómo llegar, cómo... Sí, eso es trabajo del GPS. El GPS se encarga de buscar la mejor ruta. Nosotros simplemente le decimos a dónde queremos llegar y más o menos de qué manera, si yo quiero ir caminando, si quiero ir en auto, si voy a ir en transporte público, ¿sí? Entonces nos va a calcular las horas, la ruta más apropiada, ¿sí? Nos va a tener en cuenta hacia qué dirección van las calles, si es que vamos en vehículo, en lugar de peatón, y todo ese tipo de cosas. Entonces, no sé cómo podría ser para lograr este objetivo, descartado si ocurre eso, o sea, no importa, lo ponemos y después vemos cómo, ¿sí? Que es el universo el que se va a encargar. Y puede pasar la típica esta de ya hice este ejercicio otras veces y me funcionó, o ya hice este ejercicio otras veces y no me funcionó, o ya hice y bueno, y con eso es suficiente. Yo lo que les recomiendo es que si ya lo hicieron, lo pasamos en limpio, ¿sí? O bien, lo hacemos desde el momento presente en el que estamos ahora y después contrastamos, completamos y complementamos con lo que hayamos puesto en ejercicios previos, complementarios o anteriores, ¿sí? Así como esto pueden aparecer muchas más. ¿Y qué es lo que vamos a hacer a medida que van apareciendo si es que no nos permiten seguir? Lo vamos a mandar al centro radiactivo, que era ese documento que yo les recomendaba abrir, ya sea en digital o a puño. Entonces yo voy volcando todas esas creencias limitantes, resistencias que por ahí no me están permitiendo avanzar de la manera que yo quisiera en los ejercicios del entrenamiento, porque justamente esto es lo que nos permite limpiar y encontrar esos frenos que vamos a trabajar en más detalle en los bloques siguientes, en las etapas siguientes. Pero mientras tanto ya los vamos sacando ahí, los vamos limpiando y también los podemos trabajar en nuestro encuentro grupal o para los que tienen sesiones individuales en la sesión. Complemento mágico. Y con esto ya estamos llegando al final. Ya va llegando el momento en el que simplemente se ponen a completar, a diseñar, a soñar con este diseño de integral de la visión. ¿Cuál va a ser ese complemento mágico que tienen más detalles también ahí para realizarlo al final de la hoja? Y es esto del panel de visión. Una vez que tenemos todo redactado, que ya hicimos el contraste, que va queriendo todo divino, está todo integrado, podemos hacer nuestro panel de visión. O sea, y no solo podemos, sino que yo les recomiendo ampliamente que lo hagan. Pero a ver, cada persona tiene su estilo ideal de plasmar estas cosas. Algunos quizás lo harán con dibujos, otros recortando imágenes de revistas y pegando en un cartón. Hay épocas en las que a mí con hacer una tabla, una lista, un esquema a puño, ya funciona y hago unos dibujitos, ¿sí? Sobre todo cuando se trata de cosas por ahí que quiero para mi casa o algún tipo de mueble, voy haciendo una lista y voy dibujando al lado, ¿sí? O voy haciendo un esquema. Puede ser en formato físico o puede ser en formato digital. Hubo épocas en las que yo hacía unos PowerPoint, así como estos que estoy haciendo para darles la clase, eran un poquito más precarios porque hace muchos años. Entonces me hacía un PowerPoint, iba volcando ahí las imágenes de lo que yo quería conseguir y ponía frases y ponía fotos mías y fotos robadas de internet, del señor Google y todas esas cosas, bueno, hasta que conocí
esos containers de imágenes libres de derecho de autor y con permiso para ser usadas. Así que bueno, puede ser en formato físico, puede ser en formato digital o puede ser en las dos. En algunos casos, si yo recién estoy empezando o ya estoy reducha en esto, ya tengo mi panel y simplemente quiero reforzar, puedo utilizar una palabra o una frase en una tarjeta. Algunos puede que tengan la tarjeta de deseos que suelo repartir a fin de año. Por ejemplo, bueno, mi deseo mágico a cumplir en tal año es tal cosa, o redactada en la declaración de gratitud, gracias por tal cosa que se me está cumpliendo, ¿sí? O también puede ser en estilo 3D, en forma de lámpara o jarrón, le digo yo. Hay muchas más. Esto simplemente es un ejemplo para que ustedes vayan despertando esa creatividad. ¿Y cómo sería esto de lámpara o jarrón? Puedo tener una especie de jarrón, puede ser también una caja, ojo, lo importante es que sea 3D, o en una forma de lámpara, no necesariamente tiene que tener un foco, lo que significa es que va a estar colgado del techo, en donde yo lo pueda ver no como un cartón pegado en la pared, sino como algo que puede ir girando, como los móviles estos de que hacían los bebés en el jardín. Entonces pegar ahí a la vuelta de ese cartón, o esa caja o esa lámpara o ese jarrón, las imágenes y frases de lo que yo deseo que esté puesto en mi panel de visión. Si necesitan fotos o algo de esto, me avisan. El plus, lo importante acá va a ser que este panel, esta ayuda, memoria que va a trabajar junto con mi subconsciente para que yo pueda lograr mis deseos, es colocarlo en un lugar en el que se lo pueda ver todo el tiempo. Es decir, no sé, en la oficina, en el comedor, en la pieza, cerca del espejo, un lugar que yo frecuente. Es decir, no lo voy a ir a encerrar en el ropero en donde guardo las frazadas que saco una vez al año, ¿sí? Lo voy a poner, si es una tarjeta, en el espejo, si es un panel, lo voy a pegar en la oficina o en la habitación, es decir, en un lugar en el que yo lo vea activa o inactivamente. Es decir, si yo estoy haciendo otra cosa, esas imágenes y esas frases que están ahí van a entrar por lo periférico a mi subconsciente y van a seguir operando a favor de que yo cumpla esos deseos, ¿sí? Ese, además de, bueno, de meterme y embeberme ahí con la tarea de recortar, de buscar las imágenes, de escribir las frases y todo eso que yo quiero hacer cuando voy creando el panel en el formato que sea. Además de eso, después cumple esta función de recordarnos constantemente hacia dónde era que queríamos llegar. Y por último, el recurso que ya va a estar disponible a partir de esta semana, pero que ustedes ya conocen, puede que ya lo estén usando, y si no, esto viene como recordatorio, es el catalizador semanal de éxitos. Se puede usar a diario, se puede usar por mes. Yo recomiendo que como mínimo sea por semana, porque entonces está fresquito todo lo que se logró. Recordemos rápidamente, tiene 6 preguntas, ¿sí? 6 pasos, y ustedes de acá pueden sacar las que más les sirven, pueden hacerlo a puño, pueden completarlo ahí en el documento. Ya saben que cada uno lo puede utilizar a la manera que más práctica y productiva le resulte. ¿Qué ponemos? Los objetivos cumplidos de la semana, es decir, esta semana logré, qué es lo que lograste, cosas por las que estás agradeciendo, evidencia de felicidad, es decir, qué cosas te hicieron feliz, qué cosas que pasaron en el transcurso de la semana te hicieron feliz. Y hasta ahí lo que es la parte de catalizador, es decir, bueno, yo pongo acá un resumen de qué es lo que se logró, qué es lo que conseguí. Entonces, cuando llega el momento de hacer el balance mensual o el balance semestral, o bien llegar nuevamente al workshop de fin de año, yo no estoy con las manos vacías. ¿Sí? Tengo un registro semana a semana, mes a mes, de lo que yo fui consiguiendo a lo largo del año, ¿sí? Y en la segunda parte, la partecita de planificación, ¿sí? Sería como una reducción de lo que es el workshop de fin de año en versión semanal o en versión mensual. Es decir, bueno, ¿cuál es el plan de esta semana? Plan, le digo yo, en el sentido de
¿Qué es lo que yo quiero haber conseguido finalizada esta semana que está comenzando? Puede ser una cosa, dos, tres, las que ustedes quieran. ¿Cuáles van a ser las acciones principales para lograr teóricamente ese objetivo, esa meta que me planteé? ¿Y cuál va a ser, por supuesto, la píldora mágica? Es decir, esa cosa, esa llave maestra que hace que todo lo otro por ahí se vuelva irrelevante o mucho más fácil de hacer. Es decir, bueno, ¿cuál es la cosa más importante que me conviene hacer para potenciar todo lo demás? Acá, como les decía, o sea, podés definir o implementar tu propio método de registro de logros u objetivos cumplidos y de planificación semanal. Lo importante es que se empiece a aceitar o se complemente este engranaje de ir registrando, porque registrar, sobre todo si es por escrito, es una manera de reconocer lo que yo estoy haciendo, porque además de eso, cuando vamos poniendo los objetivos cumplidos, podemos complementar con algún ritual de autoagradecimiento o de festejo, de celebración o de recompensa por haber conseguido eso, ¿sí? Y entonces podemos entrar en esta parte de valoración y reconocimiento del yo como logrador serial de objetivos, ¿sí? Y por supuesto esto me da pie, energías y confianza para estar desde esa vibra planificando la semana siguiente, ¿sí? Bueno, hasta acá, si quedaron dudas, consultas, preguntas, ya saben, las van anotando, me las van compartiendo en el grupo o las vemos en nuestro próximo encuentro grupal. Y lo más importante para despedirme, la última plaquita del final es importante. Quiero agradecerles por estar acá viendo esta clase. Para mí realmente esto, el estar dando esta clase de esta manera hoy, después de tantas pruebas, de algunos años, es haber cumplido parte del diseño de mi misión. Esta es la manera en que yo describía las primeras veces y en las últimas también, la manera en que a mí me gustaría trabajar, cómo yo quería ser, con quién quería compartir mi tiempo, qué clases de clientes quería tener. Y las personas que están viendo esta clase, o sea vos, forman parte de ese diseño que yo había hecho hace unos años y que después fui reforzando, y hoy realmente puedo decirte que sí, que se pueden lograr todos esos imposibles, aunque uno al principio cuando lo tira ahí con un poco de desconfianza, de miedo, de incertidumbre, realmente pasado el tiempo, si uno acciona de determinada manera, al 1000% se puede lograr. Así que llegó la hora de jugar, de soñar, de delirar. Vamos a inventar en la hoja de creación y con todos estos complementos ese mundo en el que querés vivir, y vamos a crear la magia con la que vas a brillar, experimentar, disfrutar y por supuesto también facturar. Te dejo jugando y por supuesto, pase lo que pase, don't worry, be sexy. Bye.